Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. Mi nombre es Julián y esto es Pillando Capazo, la sección de debate de Radio Monotes. Empezamos, principiamos, es comencem. María Neira, directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la OMS, explicaba en 2021 que el 70% de los últimos brotes epidémicos habían comenzado con la deforestación, que virus como el ébola, el SARS o el VIH tenían origen zoonótico y habían saltado de animales a humanos después de la destrucción masiva de selvas y bosques tropicales. A día de hoy, la ganadería es el principal motor de deforestación del planeta y no solo supone un riesgo para la preservación de bosques y selvas, sino que, además, su insostenibilidad ambiental acaba trasladándose a la amenaza para la salud pública. Las cumbres por el clima se suceden y las recomendaciones de diversas organizaciones internacionales, desde la OMS a la Unión Europea, apuestan por agendas de transición ecológica donde la reducción del consumo de carne y el tránsito hacia modelos de ganadería extensiva, sostenible y familiar sean centrales para la reducción de emisiones. Aun con todo, el consumo de carne continúa al alza, especialmente por el empuje de países en vías de desarrollo, aunque las opciones veganas y flexitarianas se abren como futuro entre los sectores más jóvenes y más concienciados con el medio ambiente y el bienestar animal del hemisferio norte. Mientras tanto, en España tienen que ser el bulo y la polémica en torno a una entrevista al ministro de Consumo la que ponga encima de la mesa de debate y, a su vez, destape la trama de intereses y presiones para que el modelo de ganadería industrial continúe igual. Santo y seña de esto ha sido el lambanato que, por un lado, presenta leyes para la protección y modernización de la agricultura familiar y, por otro, exige la dimisión del ministro, se hace fotos con mafiosos de la industria cárnica como Piero Pini y proyecta nuevos macromataderos como el de Calamocha. Por todo ello, para charlar sobre el estado actual de la ganadería, las alternativas éticas y sostenibles, el bienestar animal y muchas cositas más, contamos hoy en Pillando Capazo con Monte Orodea, de Ganaderas en Red. Bienvenida, Monte. Hola, ¿qué tal? Con María José Pollo, portavoz de la plataforma Loporzano sin Ganadería Intensiva. Bienvenida, María José. Hola, buenas tardes a todos. Y con Tatiana Cardenal, activista por los derechos de los animales. Bienvenida, Tatiana. Hola, muchas gracias. Comenzamos con el primer bloque, un bloque que hemos titulado Ecologismo. La ganadería es la principal causa de deforestación del planeta. El 70% de las tierras deforestadas del Amazonas son empleadas para el pasto del ganado o para la producción de alimentos para animales. La preservación de las selvas y bosques no es solamente importante para la conservación de la flora y la fauna, la biodiversidad, sino que también son los pulmones del planeta absorbiendo el CO2 y produciendo oxígeno, además de una barrera natural ante la aparición de enfermedades zoonóticas como precisamente la COVID-19. Además, la industria ganadera es una de las principales responsables de emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial, suponiendo casi el 15%. Todo esto sin contar con la contaminación de nitratos procedente de fertilizantes y purines que contaminan nuestras tierras y nuestros acuíferos. Todo ello en un contexto de emergencia climática y de una necesidad de transición ecológica que empuja a revisar y modificar no solo la producción ganadera, sino que también su distribución y consumo. Por eso, desde Radio Monotes os preguntamos, ¿tiene futuro el modelo de ganadería industrial e intensiva? ¿Qué alternativas existen y qué ventajas ofrecen? ¿Puede ser la emergencia climática una oportunidad para avanzar hacia modelos sociales donde la producción y el consumo de carne sean más responsables y sostenibles? Comenzamos con Monte. Vale, pues mira, la verdad es que estáis planteando unas preguntas muy importantes, porque, bueno, la primera que si la ganadería industrial tiene futuro. No debería ser el futuro, por supuesto, pero seguirá existiendo. Queramos o no, va a haber ganadería industrial y intentaremos que haya lo menos posible, pero va a seguir existiendo y porque ellos lo que hay detrás son empresas que lo que terminan es adaptándose a los cambios. Y es cierto que la sociedad está pidiendo un cambio en los sistemas de producción, entonces ellos lo que van a hacer es cambiar sus modelos de trabajo. Por ejemplo, un tema como es el de los antibióticos, que está tan en boga también en los últimos tiempos, pues ellos lo que han hecho es cambiar su sistema productivo para que la ley que nos obliga a todos los ganaderos a no usar antibióticos de manera por sistema,
solamente en casos muy puntuales, de enfermedades y demás, bueno, pues ellos cambian sus sistemas productivos para reducir ese uso de antibióticos y además lo exponen de cara al público. No usamos antibióticos, estamos reduciendo el uso de antibióticos, ¿vale? Pero es que hay una ley detrás que te está obligando a no hacerlo. Entonces, yo creo que va a seguir existiendo, pero lo que abogamos desde Ganaderas en Red es porque se eche mano o se potencien otros sistemas productivos, como por ejemplo el de la ganadería extensiva, que es una buenísima alternativa a esta ganadería industrial y a estas macrogranjas. Porque viendo que pues, somos una alternativa por el modelo nuestro productivo, por cómo criamos a los animales, por cómo cuidamos el medio ambiente, y ya no solamente la ganadería extensiva, es que detrás, por suerte, no solamente en las empresas industriales tienen unos estudios detrás y una parte más teórica que avala sus cambios, sino que nosotros también estamos adaptando nuestra forma de producir. Nosotros no nos quedamos atrás. Entonces están saliendo muchas corrientes nuevas dentro de lo que es el manejo de ganadería extensiva, como es, por ejemplo, el polifarming, la ganadería ecológica, por supuesto, el pastoreo rotacional, que nos permite a nosotros adaptarnos también pues a todos los cambios que se nos van viniendo, entre ellos como lo que tú comentabas del cambio climático, porque el cambio climático sí afecta a la ganadería, pero el cambio climático no va a hacer que desaparezca la ganadería industrial ni las macrogranjas, porque como os digo, ellos se van a adaptar siempre. Si hay una subida de precios porque los piensos se les encarecen, bueno, pues cambiarán su forma de producir para seguir obteniendo rentabilidad. A quien más le afecta el cambio climático y de manera inmediata, pero inmediata prácticamente de un día para otro o de una semana para otra, es a nosotros, es a la ganadería extensiva. O sea, el problema con el cambio climático no lo van a tener las macrogranjas, lo tenemos nosotros, o sea, lo van a tener pero a futuro. Y van a saber cómo adaptarse y van a saber, porque tienen detrás esa potencia de ser grandes empresas que les van a permitir amortiguar esos cambios. Nosotros no tenemos eso, nosotros no sabemos cómo actuar dentro de lo que es la globalización. Nosotros solo vemos que en una semana no nos llueve, que no tenemos agua para los animales, que eso nos produce unos costes y un movimiento de animales a otras cercas y a otros que nos estropea todo lo que es la planificación alimenticia de nuestros animales, porque se alimentan directamente de lo que da la tierra, y si no llueve no tenemos alimentos para los animales. Tenemos que buscarlo además fuera, aunque intentamos siempre comprar heno y forrajes de cerca, pero claro, eso aumenta más los costes para nosotros. Nosotros, el que un año haya bajado la producción de nuestro heno o de nuestra hierba no es solamente para nosotros, sino que cuando tengamos que comprar forraje va a estar más caro. Y ya os digo, el tema del cambio climático directísimamente a nosotros, a la ganadería extensiva. Y luego más a largo plazo, pero no va a ser el que ellos cambien. O sea, la ganadería industrial y las macrogranjas no van a desaparecer por el clima. Son los que están haciendo que nosotros desaparezcamos y muchos ganaderos extensivos tiren la toalla y dejen sus granjas y sus animales, precisamente por no poder soportar esa presión y ese impacto climático de precios y de todo. Y ya digo que bueno, estamos ahí como alternativa y ya no solamente como manera de producir, sino que detrás debe haber un engranaje que permita que nuestras producciones y nuestros alimentos sean más sostenibles, porque ya no solamente la alternativa de una ganadería más responsable social, medioambientalmente y demás, sino que también tenemos que enseñar a los consumidores. Los consumidores tienen que aprender a comprar más éticamente, a las cantidades que necesitan, a que el consumo ya sea de carne, de verduras, de cualquier producto, evitar lo máximo posible el despilfarro.
Y creo que ahí también hay un trabajo importante detrás. Enseñar también un poquito al consumidor cómo tiene que hacer su compra, ya digo, no solamente de productos de ganadería, sino de todo en general. Pero bueno, estamos ahí, estamos intentándolo y trabajando por ello y demás. María José, Tatiana. Bueno, quería situar el tema en términos, en principios generales. Si cuando hablamos de la ganadería industrial, cuando hablamos de sus impactos, hay que partir, yo creo, de un principio básico en el que debemos estar de acuerdo. Es decir, la actividad económica, muy necesaria, lógicamente, más aún en el medio rural, tiene que partir, estamos en el siglo XXI, tiene que partir de un principio básico. Es decir, el principio básico en Occidente es que la actividad económica no puede pasar por encima, no puede anteponerse a la preservación del medio natural. Es decir, en otras palabras, a ninguna industria, a ninguna actividad económica como sector en el siglo XXI y en Occidente, en los países desarrollados, se le va a tolerar que siga su actividad económica a base de destrozar el territorio, contaminar, etc. Eso es hoy en día lo que está ocurriendo con la ganadería intensiva. Por eso nos oponemos a ella. La ganadería, por supuesto, que es una actividad económica absolutamente básica para el medio rural. Si estamos hablando de Aragón, muchísimo más, ¿no? De larga tradición, y ahí podríamos entrar en todos los tipos de ganadería a los que hay que apoyar, que bien ha mencionado mi compañera, ¿no? Anteriormente. Ahora bien, la situación de la ganadería industrial y en concreto en nuestra comunidad autónoma y en concreto la ganadería industrial del porcino está saltándose todas las barreras, está saltándose todos los límites de lo aceptable. ¿Por qué digo esto? Porque es un sector al que se le está tolerando lo que a ningún sector industrial, porque esto tiene que ser considerado como lo que es una industria low cost hoy en día, y digo que se le está tolerando más bien con el apoyo expreso, explícito y constante del Gobierno de Aragón desde hace décadas, que está haciendo una apuesta, yo diría que una apuesta suicida por que este tipo de ganadería arrase con todo lo demás, que es lo que está ocurriendo en muchas comarcas de nuestra comunidad autónoma. ¿Por qué utilizo el término arrasar? Bueno, porque cuando la ganadería industrial se hace con una comarca, se coloniza una comarca, esa comarca tiene los días contados en toda la actividad económica que no sea relacionada con la ganadería intensiva. Es decir, todas las comarcas en las que el porcino industrial se ha hecho fuerte son comarcas que están perdiendo población desde hace décadas. Eso no lo digo yo, eso lo dice el Instituto Español de Estadística. Pongamos ejemplos como La Litera. La Litera, una de las comarcas con mayor concentración de granjas intensivas de porcino, es una comarca de las que más han perdido población en las 2 últimas décadas. Como bien decía mi compañera anteriormente, la ganadería intensiva no puede convivir con la ganadería extensiva. No puede convivir tampoco con otras iniciativas y pequeños negocios. ¿Por qué? Porque simplemente donde se instalan las macrogranjas o las minigranjas, me da igual, las granjas industriales, el territorio queda gravemente afectado. Estamos hablando de
la calidad del aire que se respira. Estamos hablando de comarcas enteras con una fetidez ambiental gran parte del año que es absolutamente invivible. Estamos hablando de una contaminación por acuíferos que a día de hoy estamos en unos límites absolutamente inaceptables, con pueblos enteros sin agua potable debido a la contaminación por nitratos y otras sustancias, en gran parte provenientes de la ganadería industrial. Estamos hablando de comarcas con grandes zonas, ahora las llaman vulnerables, bueno, es un eufemismo, son tierras absolutamente saturadas de purines, son tierras altamente contaminadas. Con este panorama podremos pensar y podremos, es lógico la conclusión de que a un pueblo que las aguas están contaminadas, un pueblo que huele mal, un pueblo que tiene las tierras saturadas de purines, a ese pueblo no va a querer nadie ir a vivir. Nadie va a querer abrir un pequeño negocio, nadie va a tener una casa rural, los turistas no van a querer acudir, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el panorama penoso que tenemos en gran parte del territorio aragonés. Revertir esto hay que irlo haciendo poco a poco, porque no olvidemos que gran parte del daño es que ya está hecho. Revertir daños medioambientales, limpiar acuíferos, descontaminar tierras, tiene un coste tremendo. Ese coste lo tendrá que pagar el contribuyente, porque ese es el gran pecado de la ganadería industrial en nuestro país, que es una industria que no se hace cargo de los desechos que genera. Esa es otra gran diferencia con otros sectores productivos. A cualquier empresa hoy en día se le exige que haga unos planes de tratamiento de todos los subproductos que genera. Esto no está ocurriendo con la ganadería industrial. El problema de los purines, el problema de los desechos de las granjas porcinas es un problema que es con unas dimensiones absolutamente terribles en nuestra comunidad. Los políticos lo saben, saben que es el talón de Aquiles del sector, pero saben también que no tiene solución, porque se llenan la boca de decir que el purín es un excelente fertilizante, etcétera, etcétera. Efectivamente, todo el que conozca un poco el campo, yo soy nieta, hija y hermana de agricultores en activo, y efectivamente siempre se ha utilizado el purín de los cerdos, pero vamos a ver, hablemos de lo que estamos produciendo ahora. Aragón produce anualmente más de 17 millones de toneladas de purines. Repito la cifra, más de 17 millones de toneladas de purines. Absolutamente imposibles de tratar, imposibles de absorber por las tierras aragonesas, por el tipo de cultivo, de fenología de los cultivos que se dan en nuestra región. Están acabando todos estos purines en nuestras aguas, están acabando en nuestras tierras, haciéndolas al final improductivas porque están saturadas, están sobrefertilizadas y por tanto al final quemadas, y bueno, están provocando una malísima calidad del aire y una fetidez en grandísimas extensiones de nuestro territorio. ¿Tendría el turno de palabra a Tatiana? Pues sí, en base a lo que comentaba, sin duda que la ganadería industrial participa de esta idea despótica, ¿no?, que permite que la explotación de la naturaleza se haga de forma ilimitada, que tiene mucho que ver pues, con el sistema capitalista con el que vivimos y que está basado en un individualismo feroz, ¿no?, que te permite perseguir tu propio beneficio al margen del resto de seres con los que compartimos el planeta y del propio planeta. Pero yo sí que creo que la COVID sí que ha sido una oportunidad, ¿no?, para que la gente comprenda
que todos estos problemas no son solamente problemas del medio rural, ¿no? Desde el momento en el que asumimos que hay un 75% de las enfermedades que tienen su origen en la zoonosis, tenemos que asumir que cómo se está haciendo, cómo se está produciendo el sistema alimentario, tiene unas implicaciones para nuestra vida, para la salud global. De hecho, la OMS ya alerta y lo que hace es animar a que las investigaciones científicas se hagan siempre desde el marco de One Health, de considerar que la salud es una, que la salud humana no se puede separar de la salud animal y de la salud del planeta. Y esto es un problema porque, como hablábamos, como decía, ¿no? esa idea de que se puede explotar para el máximo beneficio y la naturaleza, los recursos y que tiene tanto que ver con esto, la ganadería industrial, desoye, ¿no? Las recomendaciones que se hacen por parte de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición y muchísimos otros recursos que recomiendan pues, que la ingesta de carne se reduzca y se reduzca notablemente. Está más o menos la recomendación unos 500 gramos de carne a la semana y el consumo medio español lo dobla. Desoye también, ¿no? la idea de que decías tú al principio, que si todo el mundo adoptase una alimentación vegetal, solo se necesitaría el 25% del suelo que se utiliza hoy en día para esta producción y que el 80% de las tierras de los cultivos del mundo se dedican para producir carne, huevos y lácteos, teniendo por otra parte la opción de alimentarte con alternativas como a la carne, como son el tofu, la espelta verde, el tempeh, la avena, proteína de guisantes, etcétera. Hay millones de alternativas, con lo cual yo creo que sí que esto tiene la oportunidad de que la gente entienda que tenemos otro modo de alimentarnos, otro modo de vivir que es más saludable para todos, que no pone en riesgo el planeta como la ganadería industrial. Y luego, por otra parte, tenemos unos aliados que yo creo que hay que explotar en pleno siglo XXI, que son la innovación y la investigación. Hay startups de gente joven que está haciendo por toda Europa pues alternativas muchísimo más sofisticadas que estas que acabo de decir ahora, ¿no? Pues desde filetes que se imprimen en 3D, hace poco vi uno que se había hecho de salmón a base de legumbre y de algas y luego también pues nuevas tecnologías de la fermentación, pues para hacer quesos, para hacer bacon, para hacer otro tipo de alimentación. Por ir avanzando con los bloques, comenzamos con el bloque 2 que hemos titulado Bienestar animal. No son pocos los documentos gráficos que evidencian el maltrato animal en la industria ganadera, aunque normalmente preferimos mirar hacia otro lado. En febrero de 2018, Jordi Évole generó un gran revuelo con su reportaje en una de las granjas del Pozo en Murcia, en la que se veían las lamentables condiciones en las que vivían los cerdos. Pero no ha sido ni el primero ni el único. Documentales como Cowspiracy o Matadero, entre otros, han mostrado al mundo la crueldad de la industria cárnica en su vertiente más cruel. Animales enfermos, canibalismo, condiciones completamente antihigiénicas, animales hacinados y hormonados para maximizar la producción de carne por metro cuadrado, empleo masivo y preventivo de antibióticos y un largo etcétera. A este modelo existen alternativas, desde la alimentación basada en productos de origen vegetal hasta modelos de ganadería más ética y sostenible como la ganadería ecológica, extensiva y familiar, que no solo garantiza mayores cuotas de bienestar animal, sino que además es un modelo más sostenible social y medioambientalmente hablando. Os preguntamos, ¿qué diferencias principales hay entre la vida de un animal de ganadería extensiva con respecto a los de la ganadería intensiva? ¿Es necesario a día de hoy mantener una alimentación que incluya alimentos de origen animal? ¿Basta con denunciar la falta de bienestar animal en la ganadería industrial para caminar hacia una ganadería sin maltrato animal? Tiene el turno de palabra Tatiana. Pues obviamente la carne no es necesaria para vivir, lo dicen múltiples asociaciones, lo dice la Asociación Americana de Dietética, la Británica, Canadá, lo dice la Organización de las Naciones Unidas, la Academia Americana de Pediatría. Lo que pasa es que vivimos en un sistema, que es el carnismo, así lo denominó Melanie Joyce, que es tendemos a etiquetar los sistemas que no son dominantes, el veganismo, ¿no? Pero la realidad es que vivimos dentro de un sistema, que es el sistema dominante, el carnismo, que nos condiciona a comer animales. Esto está súper institucionalizado y forma parte de la estructura social. Yo no soy ingenua, sé la complejidad que esto tiene, pero merece la pena el análisis porque al final es un sistema violento. No podemos producir carne sin violencia porque, aunque es cierto que hay una diferencia notable en cómo viven
los animales de la ganadería intensiva y la extensiva, ¿no? Que ahí entiendo que sí que se trata de garantizar que los animales tienen unas vidas decentes en base a sus necesidades etológicas. Al final estos animales acaban en el matadero y al final para producir carne es necesario matar a un animal que no quiere morir, con lo cual es un sistema inherentemente violento. Y como decía, está muy institucionalizado. Hay un dato que ahora en este 2021, por ejemplo, la Unión Europea gastó 53,6 millones de euros en publicitar el consumo de carne y lácteos frente a un 35 en fruta y verdura, a pesar de que la fruta y la verdura debe de ser la base de toda la alimentación. Entonces, yo obviamente la posición que defiendo es una posición antiespecista, que no hay que confundirla con ser amante de los animales. No se trata de amar a los animales, se trata en que vivimos bajo la legítima discriminación basada en la especie. Y eso no hay que confundirlo tampoco con pensar que estamos tratando de que se dé un trato exactamente igualitario a los animales y a las personas. No, o sea, no tendría sentido reivindicar el voto para un cerdo o para un gato, sino que los animales son seres sintientes. En tanto que son seres sintientes, tienen derecho a ser considerados moralmente y comprender que ellos no están en este mundo para servirnos. Con esto yo creo que mi posición más o menos queda explicitada. Hay que entender que la vida de los animales es valiosa en sí misma y que nuestra sociedad es injusta porque funciona sobre la idea de que podemos usar y abusar de los animales a nuestro antojo. Monte, María José. Bueno, yo claro hay cosas en las que difiero con Tatiana con respecto al tema de lo que es la alimentación con productos cárnicos y demás. Sí que apuntaría a que tiene razón en una exposición que ha hecho anteriormente, que detrás de esa ganadería industrial y demás lo que hay son unos intereses económicos que además las mismas empresas que están produciendo esa carne a la vez están también produciendo alimentos, llamémoslo, bueno, que son alimentos veganos y demás, pues no voy a decir también productos vegetales. Entonces, al final lo que están un poco es jugando yo creo que también a una doble banda. Es cierto que la alimentación en cuanto a lo que es carne y demás debería reducirse el consumo y apostar por una carne de mayor calidad, pero igualmente pasa con los alimentos vegetales. O sea, desde mi punto de vista, y esto es una apreciación personal porque no ha salido prácticamente nunca el tema en el grupo Nuestro Ganaderas en Red, pero yo estoy de acuerdo en que si alguien quiere alimentarse solamente pues con productos vegetales y demás, también que mire de dónde vienen esos productos vegetales, porque lo mismo que hay una ganadería industrial, hay una agricultura industrial. Y una agricultura industrial, quien quiera alimentarse, que tiene todo el derecho del mundo, por supuesto, no vamos aquí a decir una cosa, en mi opinión, ni una cosa es mejor que la otra, pero yo tiendo más a que haya una alimentación equilibrada y sana, sea del producto que sea, porque si detrás de esa alimentación vegetal, o más basada solo en la agricultura y no en la ganadería, hay unos campos que se están abonando, hay unos campos que se están fertilizando con abonos inorgánicos, con pesticidas. O sea, tenemos que ver también que si nosotros le pedimos a la industria que queremos solamente alimentos vegetales, la industria va a ir a saco a producir alimentos vegetales a lo que dé, al coste que sea medioambientalmente. Entonces, ya os digo que es más un tema mío personal y que sé que algunas compañeras también lo comparten, que lo que buscamos es que haya una dieta equilibrada y que se puede llegar a un modelo mixto, un modelo en el que haya tanto alimento de origen de la ganadería como de la agricultura, pero vamos a buscar por el bien nuestro, por nuestra salud, por el bien también de lo que es el medio ambiente, que sea una producción lo más correcta con el medio ambiente, lo más ecológica y buscando, y ya no solamente lo que es el sistema de cómo se han producido esos alimentos, sino el coste que tiene el llevarlos de un sitio a otro, el transporte,
es que yo creo que habría que cambiar mucho para que podamos seguir protegiendo al planeta, que al fin y al cabo es de lo que es lo que necesitamos, es protegerlo y de todo. O sea, no vale que vayamos a comprar una fruta si esa fruta está súper envuelta en plástico. Lo mismo que a mí no me vale tampoco que la carne mía esté envuelta en pequeños blips de plástico, porque igualmente va a contaminar por muy sana que sea mi carne. Y con respecto a lo que preguntabas de la diferencia entre un animal extensivo e industrial, pues mira, hace poco una compañera me ha dicho una frase, y es que hay también estudios que se han hecho y demás en cuanto al comportamiento de los animales en un sistema y en otro, y mientras su comportamiento sea lo más parecido a estar en libertad, eso es que ese animal tiene bienestar animal. Y las industrias, las industrias cárnicas y las macrogranjas y demás, ahora mismo con todo el tema este que se está formando, dicen mucho, es que cumplimos unos estándares de bienestar animal. Por supuesto, yo no presumo de que yo paso la ITV de mi coche, es que yo estoy obligada a pasar la ITV de mi coche, yo estoy obligada a tener un seguro en mi coche. Pues igualmente nosotros los ganaderos extensivos también nos vemos afectados por esa ley de bienestar animal. O sea, no es algo de lo que tengas que presumir, porque es que te obligan a hacerlo. Simplemente que ellos van al mínimo. O sea, si la ley de bienestar animal dice que un cerdo tiene que tener, no sé si me ocurre porque no me la conozco al dedillo, pero tiene que tener 5 metros cuadrados por animal, pues ellos van a ir al mínimo, o sea, a esos 5 metros cuadrados por animal, cuando nosotros no le estamos dando 5, le estamos dando 100 o 200, porque es totalmente distinto. Entonces, hay ciertos argumentos que ahora mismo la ganadería industrial y las macrogranjas están utilizando para hacer ver al consumidor, sí, es cierto, tú estás cumpliendo una ley de bienestar animal, pero la estás cumpliendo al mínimo y además que es algo que es obligatorio. O sea, no deberías presumir de eso porque es que es algo que te obligan por ley a hacer. Claro. Entonces, creo que ahí también hay un poquito que razonar en ese sentido. María José. Sí. Nada más, efectivamente, añadir un poco estoy totalmente de acuerdo con las palabras de mi compañera respecto al tema del bienestar animal, y quería decir una cosa que creo que hay que hacer pedagogía un poquito con este tema, ¿no? Porque el lobby porcino es muy potente, el sector cárnico sale continuamente en medios difundiendo la idea ciertamente equivocada de que para ellos el bienestar animal es proporcionar al animal un ambiente cómodo a la temperatura ideal para que engorde lo más rápido posible en el menor tiempo posible. Se le alimenta lo que necesita, se le da el alimento y la bebida que necesita y que le viene bien para ese engorde, y se le medica convenientemente. Y para eso, eso es lo que se llama ahora bienestar animal. Esto es una idea muy equivocada de bienestar animal y muy alejada de la idea de bienestar animal internacionalmente reconocida en las leyes. Es decir, y no me quiero extender mucho, cuando hablemos de bienestar animal tenemos que estar reconociendo que el animal tiene que criarse en una situación donde se respeten las pautas de vida naturales, de reproducción, de crianza. Se tiene que garantizar que los animales salen al aire libre por lo menos un rato al día, que ven la luz del sol, que tienen un espacio para el movimiento. Todas esas son cosas esenciales para la vida de un animal que no se están en este momento teniendo en cuenta. En las granjas de cerdos, por poner un ejemplo, sí, está todo muy controlado, la temperatura, efectivamente nunca les falta comida, están entre comillas cómodos los animales, pero son unos animales que no ven la luz del sol nunca, jamás están al aire libre, están sin poderse mover.
los lechones son separados de sus crías a las 4 semanas de forma totalmente artificial, etcétera, etcétera. Entonces, cuidado con lo que nos venden como bienestar animal, porque eso hay que encararse y decir realmente la verdad. Yo sí que sería un poquito, creo que tenemos que ser cuidadosos cuando hablamos de la opción vegana. La opción vegana es fantástica para muchas personas, pero para otras no. Estamos aquí porque estamos hablando de un tema importante, que es la ganadería. ¿Y por qué está la ganadería? Pues porque hay mucha gente que quiere comer carne y tiene todo el derecho de seguir comiendo carne, y además a la gente, pues francamente, no le gusta en general que le digan exactamente lo que tiene que comer y cómo lo tiene que comer. Lo que tiene que tener la gente es información veraz y información suficiente para tomar sus propias decisiones como consumidor, efectivamente sabiendo qué origen tiene esa carne, qué crianza tiene esa carne, pero lo mismo con los productos vegetales, qué origen tienen, cómo se han producido, cómo se han creado, y a partir de ahí creo que con la responsabilidad de cada consumidor y de cada cliente, al fin y al cabo, en la cadena de la distribución, pues tomará sus propias decisiones, ¿no? No sé si Tatiana, por alusiones, quiere hacer algún Sí, aporte. yo voy a decir que para mí es un tema muy importante los derechos de los animales y el bienestar de los animales, pero el bienestar de los animales entendido de una forma correcta, del derecho a vivir sus propias vidas sin explotación. Desde luego creo que no hay que obligar a nadie a adoptar ningún tipo de alimentación ni que es cuestión de confrontar tampoco ni con los ganaderos, ni con las ganaderas, ni mucho menos, pero sí hay una cuestión que ocultado ha sido precisamente la forma en la que se produce la carne y la forma en la que se matan los animales en el matadero, ¿no? Eso es una cosa que ha habido súper encubierta y que ahora, a partir de que el movimiento animalista se ha movilizado, han empezado a salir esas imágenes que lo que han hecho ha sido sensibilizar a la gente y que sea capaz, ¿no? con esas imágenes y con esa información, de tomar sus propias decisiones. Pero hay que informar, los animales sufren, los animales son asesinados sin querer morir, y hay una alternativa también para poder alimentarte. A mí no me han criado de una forma vegana. Yo fui a los 20 años que yo empecé a investigar, y yo lo que sentí justamente es todo lo contrario, que a mí se me había marcado una forma de alimentarme sin tenerme en cuenta y ocultándome una información que para mí ha sido absolutamente relevante para dar un giro de 180 grados en mi vida, con lo cual estoy de acuerdo con lo que dices. No creo que promover las alternativas vegetales y tratar de demostrar pues que realmente los animales nunca han sufrido tanto como ahora en las granjas industriales, ¿no? Es aberrante. No creo que eso sea estar presionando a nadie, y desde luego creo que es un tema de suma importancia. Claro, también un poco referente a lo que decía Monte al principio, ¿no? Con el tema del origen de los productos. O sea, al final, para producir 1 kilo de garbanzos, por decir algo, se van a necesitar muchos menos recursos y va a contaminar mucho menos. Entiendo que para producir 1 kilo de carne, casi provenga de donde provenga esta carne, ¿no? Porque realmente la diferencia es abismal. O sea, quiero decir, creo que ahí hay un salto importante en cuanto a... O sea, creo que en el tema de emisiones es bastante evidente, ¿no? Que sí que... Y tampoco nadie está defendiendo o pidiendo que la procedencia de esos productos de origen vegetal no sean ecológicos, sostenibles y de proximidad. O sea, entiendo que cualquier vegano estará a favor de eso y exigirá eso, ¿no? Entonces, pero aún así, aunque no fuera así, realmente la diferencia de consumo de recursos y de emisiones seguiría siendo enorme. Y luego también con respecto a lo que comentaba también Monte, ¿no? que decía que hay una diferencia muy grande entre un animal que vive en 5 metros cuadrados a uno que vive en 100 de comportamientos, ¿no? En cuanto a la libertad y tal. Claro, me imagino que también la habrá de aquel que vive, digamos, totalmente en libertad y no tiene que ser sacrificado, ¿no? Que, como dice Tatiana, realmente hay una alternativa que, por supuesto, es voluntaria, no se le tiene que imponer a nadie, pero al final, como también comentaba Tatiana al principio, ¿no? Hay una sociedad y un statu quo que también oculta, digamos, ¿no? Una parte de la información. Y bueno, ya con esto me callo y cedo el turno de palabra
a quien quiera. Yo quería decir que a lo mejor he parecido un poquito dura en mi intervención. Estoy totalmente de acuerdo con la idea de que se tiene que ir, es conveniente, y para, si vemos las cifras de población en el mundo, de recursos, el tema de salud, etcétera, es absolutamente el futuro el ir recortando y reduciendo el consumo de carne en los países desarrollados, por todo tipo de razones. O sea, eso ahí estoy 100% totalmente de acuerdo. Pues por salud, por los recursos vegetales, porque por el tema de las emisiones, etcétera. Simplemente que me parece que con eso, pues es un tema más de hacer pedagogía y de dar información y sobre todo, por ejemplo, el tema del etiquetado, que no lo hemos tocado hoy. El etiquetado hoy en día es muy, muy deficiente y la información que se le ofrece del producto final al consumidor es absolutamente interesada y no es una información real. Eso debería cambiarse totalmente, vamos, lo más rápido posible, porque si el consumidor realmente tuviera la información de primera mano y cuando compra el producto, realmente las cosas empezarían a cambiar. Monte, Tatiana, no sé si... Bueno, no, yo seguir insistiendo pues un poquito en el tema de que, por supuesto, que cada uno, y no voy para nada, esto lo digo hombre, no lo digo a título personal de Tatiana y demás, no voy en contra, por supuesto, de eso, de lo que es una alimentación vegana y demás, pero sí que pensemos. Yo creo que también hay muchos estudios, porque estudios habrá miles que apoyen las diferentes posturas, también los hay que dicen que bueno, hacen falta proteínas animales y demás, pero bueno, como cada uno al final vamos a tirar de esos estudios que más se aproximen a nuestro pensamiento, a nuestra forma de trabajar y a lo que pensamos, pues creo que en ningún momento vamos a poder llegar a lo que es un acuerdo y decir, vale, pues tú tienes razón, no, yo creo que son posturas distintas, pero que se puede llegar a un consenso, a decir, bueno, tú piensas de esa manera, hay otros sistemas de producción y otros sistemas de alimentación que son, por supuesto, válidos, desde mi punto de vista, siempre y cuando se respete también el tema del medio ambiente, el cómo se están produciendo esos alimentos, el cómo se están transportando y cómo se están fabricando, no quita el que una cosa sí o la otra y la otra no, sino que yo insisto en que tiene que haber en el tema de alimentación una dieta equilibrada, sana y lo más respetuosa con el medio ambiente. Por la cantidad de personas que somos en este planeta, por cómo nunca vamos a llegar a que sea totalmente una producción, una alimentación solo en base a la agricultura y ni solamente en base a la ganadería. Lo que sí que creo que cada uno desde nuestro respectivo trabajo, desde nuestros respectivos puntos de vista y demás, tenemos siempre que abogar a que no haya detrás una industrialización de esas producciones, que se respete lo máximo posible a las personas que lo están produciendo, que se respete también los entornos rurales en los que se producen esos alimentos y que vayamos eso a un punto intermedio y de respeto, por supuesto, hacia cualquier tipo de punto de vista. Solo un apunte por garantizar la información veraz que comentaba María José. Con respecto al tema de las proteínas animales, está más que demostrado que no son necesarias, que se puede tener una alimentación sana, equilibrada y variada sin aporte de proteína animal y que los aminoácidos de origen vegetal dan un aporte proteico de proteínas completas y que permite tener una vida sana, equilibrada y sin ninguna diferencia, al menos perjudicial, con respecto a las dietas omnívoras. Le cedo el turno a Tati por respetar un poco el número de turnos de palabra y ya pasamos al siguiente bloque, si os parece. Vale, sí, justamente yo iba a decir eso, que efectivamente existe un consenso en que necesitamos proteínas, pero que no tienen por qué ser de origen animal y ahí ya sí que es una elección, la elección de que cada uno elige
para su alimentación del tipo de proteínas que hace. De hecho, la pirámide de alimentación de Canadá cambió hace poco, ¿no? Que estaba en plan, ponía proteínas, carne, y ahora simplemente se ha cambiado a proteínas, entendiendo que eso es una elección, y que evidentemente en el tema del medio ambiente y de la salud pues nos encontramos, yo creo que convergemos las tres, pero obviamente pues, el punto diferencial con datos para mí es tener en cuenta el derecho a la vida en sí mismo de los animales. Me gustaría decir una cosita antes de terminar este bloque, y es que al hilo de lo que han dicho mis compañeras, lo que no se puede tolerar a día de hoy es que los animales en las explotaciones intensivas sean tratados simplemente como un producto industrial cualquiera, perfeccionable al máximo para sacarle el máximo rendimiento, sin tener en cuenta los aspectos efectivamente del ser vivo que siente y que padece. Me ha gustado mucho cuando ha tocado el tema Tatiana de los mataderos, porque eso sería objeto de otro programa, las condiciones deplorables de crueldad en las que se sacrifica hoy en día a los animales, las condiciones que hacen que ni siquiera el personal que trabaja allí trabaje en unas condiciones dignas, y que realmente están provocando hasta problemas mentales entre el personal, porque no aguanta eso, ¿no? Entonces, creo que eso es lo fundamental, el hecho de que la ganadería efectivamente sea familiar, sea extensiva, siempre va a acabar con la muerte del animal, ¿no? Porque es para la producción de carne. Yo ahí calificar a eso de crueldad intrínsecamente no lo veo, porque tradicionalmente durante todos los siglos pues el hombre ha sacrificado animales para su alimentación, ¿no? Pero una cosa es eso, y otra muy distinta la situación que vemos hoy en los mataderos y en las granjas industriales. Pues ya pasando al tercer bloque, que hemos titulado el bloque de desarrollismo, el modelo económico español se sustenta, y así lo lleva haciendo durante décadas, en tres pilares fundamentalmente: la agricultura y la ganadería por un lado, el turismo y por último la construcción. En territorios como Galicia, Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía, Asturias, Cantabria y el propio Aragón, la agricultura y la ganadería han generado y genera empleo para muchas familias y ha posibilitado, en parte, la ralentización de la despoblación, a pesar de que el relevo generacional del campo llega tarde y mal. Un potencial repoblador y dinamizador del territorio, taponado también por una PAC, la Política Agrícola Común, que, como en el caso de la agricultura, llega principalmente a las compañías ganaderas de mayor envergadura, en lugar de a una ganadería familiar y extensiva, verdadera fijadora de población y generadora de empleo. Aunque las macrogranjas se venden como potenciales creadoras de empleo y asentamiento poblacional, los datos avalan todo lo contrario, ya que absorben la producción, la concentran y la monopolizan, convirtiendo un modelo familiar diversificado, competitivo y sostenible en otro industrial contaminante, precarizante y despoblador. Desde Radio Monotes os preguntamos: ¿se hace necesario replantear el modelo de desarrollo de la ganadería en España? ¿Tiene sentido que se fomenten las ayudas a un modelo que es tan perjudicial para el planeta, para nuestro propio territorio e incluso para el bienestar animal? ¿El desarrollo de un modelo alternativo de ganadería puede ser una oportunidad para la España vaciada? Empiezo con María José, este turno. Bueno, pues efectivamente en ello creemos, ¿no? Efectivamente nosotros como organización vecinal nacimos en el año 2016 justamente para oponernos a un modelo de ganadería que consideramos que no conserva el territorio, no respeta la calidad de vida de las personas y además se carga el entorno rural, ¿no? ¿Se puede vivir en el campo de otra manera? Por supuesto que sí. A ver, no hay tiempo aquí para hablar de todas las iniciativas que se pueden fomentar y que pueden ir surgiendo en el campo, ¿no? Primero tenemos que tener en cuenta que para que la gente quiera ir volviendo al campo, la gente en general, tenemos que hablar de un medio natural conservado, es decir, un medio natural donde si hay un río, el río esté en buenas condiciones, donde haya unos ciertos verde, arbolado, donde la tierra no esté contaminada, donde dé gusto ir a vivir. Hay que partir de esa premisa. Si no hay eso, la gente joven
no va a querer volver, a pesar de que hay posibilidades reales hoy en día por el teletrabajo. La gente no va a querer poner pequeños negocios. Los jubilados, otra parte muy importante de la población, hablemos de lo que está pasando en Europa, Francia, Portugal, nuestros vecinos. La gente cuando se jubila, se está jubilando muy joven hoy en día, 60, 60 y pocos años, la gente vuelve al campo, le da vida al campo. Efectivamente, no van a tener hijos, es necesario también que haya gente joven, pero es un sector poblacional que luego viene con ahorros, que gasta, que invierte en el campo. Eso no está sucediendo en España en general, no en nuestra región. ¿Por qué no? Porque no es atractivo hoy en día el campo, porque si el pueblo, como he dicho antes, huele mal, el patrimonio no se está cuidando, el patrimonio natural, el patrimonio histórico, etcétera. Tenemos que partir de que las administraciones tienen que ponerse a ello, tienen que ponerse a restaurar a conservar el territorio, a ayudar en eso. Hablamos de la construcción. La construcción ha sido un sector muy potente. Bueno, pues ahora yo propongo que haya el sector de la construcción de la demolición, porque nuestra región y gran parte de la España rural está llena de construcciones obsoletas, granjas vacías, obsoletas. El paisaje está totalmente arruinado por naves, por almacenes totalmente en desuso. ¿Por qué no proponer? Eso sí que sería un buen plan, una manera buena de crear empleo y restaurar el paisaje, etcétera, etcétera. Tenemos productos en Aragón de primerísima calidad, tenemos que son productos estrella que podemos seguir exportando y añadir valor añadido a ellos. Estoy hablando de la almendra, ahora se están poniendo hectáreas y hectáreas en Aragón con los almendros, pero ¿quién está pensando en qué hacer con esa almendra? ¿Cómo darle valor añadido a ese producto agrario, ¿no? En el vino las cosas se están haciendo muy bien con el vino desde hace décadas, se está creando mucho empleo y más que se puede crear. La trufa es un sector también que está incipiente, que se le puede dar mucho valor añadido. El aceite, tenemos uno de los mejores aceites en el mundo entero, en Aragón. Todo eso es lo que hay que potenciar, todo eso es lo que crea empleo. Lo que no crea empleo es una granja de 5.000, 7.000 cerdos que con un empleo y otro un empleo único y otro a tiempo parcial, un señor que va por la mañana y enchufa los conectores, le da la palanca y vuelve por la noche para ver si todos los variantes están bien, eso no crea empleo, eso que lo tengamos claro. Monte, Tatiana. Sí, si cojo un poco el testigo de lo que estaba diciendo, yo creo que es tal cual, o sea, que hay que acabar con la falacia de que este tipo de granjas son generadoras de empleo y de asentamiento de población en el mundo rural, porque no es así, es justamente lo que ha dicho, hace falta que te pases 2 veces y con una persona es más que suficiente. Yo creo que efectivamente es necesario dar una vuelta al sistema productivo y diversificar un poco la oferta, porque aquí en Aragón, pues bueno, es verdad que con el porcino es exagerado y a mí personalmente me da mala gana a veces viajar por el territorio y encontrarme granja en esas casitas que tú sabes que hay animales que no están viendo la luz del sol ni la van a ver nunca. Sí que creo que es interesante, hay un ejemplo muy breve que voy a poner, porque a mí cuando lo comparé, ¿no?, me pareció bastante llamativo, y es en esta transición, por ejemplo, que yo propongo hacia un mundo más justo sin explotación animal, nos encontramos los mismos escollos que se encontraron Lincoln cuando trató de abolir la esclavitud, ¿no? Se alegaban cuestiones de racismo, ¿no?, de prejuicio de una superioridad de una raza sobre otras, que estaría lo que yo he hablado antes, he explicado, que es el especismo, pero también estaba esa idea de que esto iba a suponer una catástrofe económica, ¿no?, porque el comercio que acarreaba era gigantesco. Y con una transición, con indemnizaciones y generando alternativas en aquel momento, consiguió hacer una salida gradual y bueno, no soy ingenua, así que esto es una utopía y que efectivamente no se va a acabar con la explotación de los animales al 100% nunca,
Pero bueno, sí que me parece interesante tener en cuenta y fomentar esa transición, aunque sea de forma parcial. Por ejemplo, Berkeley hace poquito leí que estaba haciendo esa transición y que su objetivo era reducir al 50% la producción de carne y sustituirla por alimentos vegetales para 2024. Y también creo que es importante deshacernos de esa idea de que hay que elegir, ¿no?, entre la causa animal y los derechos de los humanos. Bueno, la causa del animal es también parte nuestra, porque es una cuestión que es moralmente problemática y que nos pone en un compromiso. Yo personalmente resolví mis contradicciones haciéndome vegana, es una opción personal, como decía. Pero bueno, sí que creo que es necesario, como decía, diversificar la producción en Aragón específicamente, que tenemos un sistema desolador con las granjas de porcino y que a mí, pues como gente joven que no me importaría visitar el medio rural, me desanima bastante porque no me quiero encontrar con lo que sé que hay por ahí. ¿Monte? Bueno, pues yo creo que en esto estamos las tres de acuerdo. No quiero repetir tampoco mucho lo que ellas han comentado porque es así, o sea, el modelo de producción cárnica hay que cambiarlo, y por lo que os estoy escuchando, yo quiero disculparme porque no soy de la zona de Aragón, no había una compañera que pudiera en estos momentos atender y demás, pero por lo que os estoy escuchando es catastrófico lo que está surgiendo por allí. Yo en mi zona no tenemos este problema porque además estamos en un parque natural en la Sierra de Sevilla y yo creo que nos salva un poco de que no vayan a poner nuestros tipos de granjas, de macrogranjas ni nada. Pero sí que es cierto que hay que cambiar el modelo porque se dice mucho España vaciada y demás, pero es que es cierto. O sea, en mi zona no podemos decir que haya poblaciones pequeñas, pero sí que hay mucho de que la gente joven le da, o sea, no ve bien el vivir en un pueblo. Y ya no digo un pueblo, de que aquí estamos hablando de poblaciones de 1000 y pico de habitantes, cuando nos vamos a zonas como tenéis ahí en Aragón o hay mucho en Castilla y León, poblaciones de cientos de habitantes, simplemente no me extraña que los jóvenes no apuesten por el rural, porque no tienen, o sea, ¿qué hay en un pueblo? Y más si estamos hablando de, como dice Tatiana, que a ella misma, que es joven, no le entran ganas de pasearse por sus pueblos, pues estamos creando un desarrollo tal de eso, de macrogranjas y de macroindustrias y de todo, que no apuestan por lo que es la vida en los pueblos. No hace mucho nos comentaba una persona en las redes sociales nuestras, pues que al fin y al cabo, pues bueno, que era lo mismo tener una granja de 1000 animales que 10 de 100. Y dijimos, pues no, aparte de lo que es la contaminación que provoca una y otra, digo, una granja de 1000 animales, como mucho, afecta positivamente en temas de trabajo y de 4 cosas al mismo pueblo donde se asienta y 1 o 2 pueblos más. El único rasgo positivo en trabajo y poco más. Pero es que 10 granjas de 100 animales es que están dando trabajo a 100 granjas, perdón, me estaba equivocando, 100 granjas de 10 animales están dando trabajo mínimo a 60 pueblos, 50 si te vas muy por lo bajo, más todo lo que eso conlleva de todo, ya no solamente de trabajo, sino de que tú puedas tener un colegio ahí porque hay familias trabajando en ese pueblo, que ya no solamente el mismo ganadero, sino que le estás dando trabajo a un veterinario, a una tienda de suministros, a todo. O sea, se crea un engranaje que ya no es solamente el trabajador, es que en una macrogranja, ¿de dónde vienen esos suministros? Pues sí, a lo mejor tú tienes una avería y te puedes ir a tal sitio a comprarlo a una tienda del pueblo, pero ya para cosas más específicas, todo lo que te viene es de fuera, mientras que esas pequeñas granjas familiares están dando ya, digo, no solamente trabajo, sino creando un engranaje alrededor de que tú puedas tener, además de tu pequeña granja con 10, 20 vacas,
tú le estás metiendo turismo rural también. Estás apostando por una serie de un desarrollo de esos pueblos que nada tiene que ver con la macrogranja, vamos, ni por asomo. Claro, incluso... Ay, perdona, María José. No, efectivamente, nada más que apoyar lo que acaba de decir Monte, porque además tenemos ejemplos de comunidades autónomas. Estoy pensando en la comunidad autónoma de Extremadura, que lleva bastantes años promocionando el tipo de ganadería más de tipo extensivo, de dehesa, de animales en libertad, apostando por el cerdo ibérico. Que está teniendo unos resultados económicos extraordinarios, está con unas cifras de exportación brutales, está creando mucho más empleo que Aragón y, como bien decía Monte, es que esto es un círculo que se retroalimenta y que cuando uno empieza ayuda al que está al lado, ¿no? También quería decir que los pueblos en Aragón son muy pequeños y las administraciones tienen que seguir haciendo un esfuerzo por mantener infraestructuras y servicios que sabemos que no son rentables, efectivamente, pero eso es la clave para que la gente, las familias puedan seguir queriendo estar allí, ¿no? Que un Internet vaya bien, que haya unos servicios médicos, un ambulatorio cerca, que todas las escuelas que se puedan mantener abiertas a pesar de que haya poco alumnado se mantengan abiertas. Aragón tiene que contar con que tiene que invertir en eso, porque si no hacemos eso, realmente solo nos quedarán las capitales que al final se llevarán todo, ¿no? Pero es claro que se pueden hacer las cosas de otra manera, es que se están haciendo de otra manera en otras zonas y les está yendo muy bien, ¿no? Es que, ya digo, estoy pensando en el tema del cerdo ibérico en Extremadura, que a mí me da mucha envidia a veces, ¿no? Claro, incluso estos modelos, que si se apostase por ellos más, como tú bien dices, como estáis comentando, tendría una retribución productiva y económica mayor, por lo tanto esos servicios no serían tan, entre comillas, un poco rentables o tan insostenibles, ¿no? Porque a medio plazo irían siendo más sostenible y más rentable, sino que incluso que produciendo menos cantidad de carne generaría un circuito económico mejor que el que hay ahora mismo, ¿no? Y esto lo hilo con lo que decía antes Monte, con el tema de la responsabilidad del consumo, tanto de proximidad como en cuanto a la cantidad, ¿no? Porque sí que es cierto que ante el aumento de consumo de carne de las últimas décadas a nivel mundial, claro, también habría que plantearse quizá que para eliminar la ganadería industrial también tenemos que asumir una reducción, una moderación en el consumo de carne al menos para poder abastecer a toda la población que desea comer carne. Le doy el turno de palabra a Tatiana y no sé si alguien quiere aportar algo más y si no cerramos el bloque y cerramos el programa. Sí, básicamente estoy de acuerdo. O sea, es necesario que nuestros pueblos tengan conectividad, servicios de educación, de sanidad, para que se pueda ir. Y también es necesario que, es verdad que con el teletrabajo tenemos una oportunidad de volver, que quizás hasta ahora no había tenido y que la COVID pues, nos ha dado esa oportunidad, pero también es verdad que habría que fomentar otros negocios. O sea, yo no soy partidaria de la idea de identificar como si el mundo rural solamente pudiera tener como motor económico pues la ganadería. La ganadería, dentro de que sea extensiva, pues es una cuestión con la que para mí sería óptimo que fuéramos transitando hacia ella, aunque fuera de forma temporal, porque mi objetivo obviamente es un mundo sin explotación animal, pero no me gusta porque parece como que si eres del mundo rural tienes que dedicarte prácticamente al sector primario y no es cierto. En los pueblos hay también abogados, hay maestros, hay gente que se dedica al sector de los servicios y bueno, creo que es una desidentificación que sería interesante también para atraer a gente más joven que a lo mejor pues no se siente tan atraída por el campo. Pues yo, si me permite, Julián, creo que Tatiana tiene toda la razón. O sea, el vivir en un pueblo no significa dedicarte a la agricultura y a la ganadería, pero o sea, hay más profesiones que no solamente le darían, o sea, que le darían incluso más valor, porque si tú tienes un modelo productivo de un pueblo fuerte, necesitas, pues como ya está diciendo,
Si yo tengo un colegio en el pueblo, me voy a quedar. Si hay unos profesores que en vez de tener que venir, que es lo típico, ¿no? Lo que muchos profesores temen, qué plaza les van a dar, porque quieren estar cerca de su pueblo o cerca de su ciudad de donde viven. Pero si creamos ese engranaje que permita pues, que esos profesores puedan tener una casa, un alojamiento en el mismo pueblo, sin tener que desplazarse, eso va a atraer también pues, a médicos, a abogados, como ella dice. O sea, estoy totalmente de acuerdo, no es solamente agricultura y ganadería lo que debe haber en un pueblo, hay más, porque a lo mejor la agricultura y la ganadería no le es atractiva a las personas, pero a lo mejor sí podemos decir, pues mira, vamos a combinar el que yo tengo una empresa de distribución de alimentos, de lo que son en plan cestas y mercados de cercanía y demás, y me voy a ir a los pueblos a buscar a esos agricultores y esos ganaderos que me den los productos. Voy a poner una pequeña tiendecita, además la voy a suplementar pues con cremas ecológicas o con otro tipo de productos, con artesanía, en fin. Que no es solamente agricultura y ganadería lo que hay en un pueblo, por supuesto, pero tenemos que crear esas condiciones y desde ahí lo que comentaba María José también, que esos ayuntamientos tengan que hacer ese esfuerzo continuo, cansa también mucho el que sea el ayuntamiento no solamente el que haga ese trabajo, la administración más hacia arriba, más a lo que es diputación y comunidades, provincias y comunidad autónoma, tendría que darse cuenta de que no se debe quedar ese discurso de es que la España vaciada, vamos a hacer algo por la... No, que vamos a hacerlo de verdad. O sea, la administración lo tiene que hacer de verdad, ese trabajo, para que en esos pueblos y esos ayuntamientos no tenga que recaer sobre sus espaldas el peso de ese desarrollo de las zonas rurales. Bueno, como ya sabéis, es tradición del programa cerrar con unas recomendaciones culturales y comentando un poco por qué las hacéis. Así que, bueno, pues comienzo por María José. Bueno, yo, a ver, lo que voy a recomendar para todo el mundo que quiere informarse un poquito sobre el tema de la ganadería industrial es que si tiene un poquito de ganas, no es ninguna novela ni ningún reportaje, pero voy a recomendar la lectura del informe publicado hace unos meses por un organismo de control de aquí de la Comunidad Autónoma de Aragón, que pocas personas conocen, pero que creo que es definitivo para conocer el daño que está haciendo esta ganadería. Y es el informe a ver si lo digo bien, del Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón. Si queréis, pues os lo puedo pasar. Es un informe de unas cuantas páginas que creo que lo clava, vamos, que la información que da es absolutamente verificable, viene de científicos y de las mejores voces, y es un toque de atención muy fuerte para las autoridades y para los gestores de este tema. Recomiendo su lectura. Muchas gracias, María José. ¿Monte? Pues mira, cuando me pedisteis y demás algún tema de lectura, pues nosotros en Ganaderas en Red es que hay mucho fomento de la lectura, porque bueno, muchas compañeras pues tienen que pasar muchas horas con el ganado pastoreando y demás, y la verdad es que somos un grupo culturalmente bastante fuerte en ese sentido. Y recomendaría, si me permitís, pues dos libros. Uno que se llama Vivir con los animales y contra la ganadería industrial y la liberación animal. Está escrito por Jocelyn Porcher. Yo no me lo he leído todavía, lo tengo aquí desde hace una semana, pero estaba terminando con otras lecturas y demás. Y bueno, el prólogo de este libro lo han hecho algunas compañeras que están en otro grupo de ganaderas de Cataluña, que se llama Ramaders de Cataluña. Y bueno, ya os digo que no me lo he leído todavía y demás, pero a mi parecer y demás tiene bastante buena pinta, pues eso, porque habla mucho del tema pues del ecologismo, de otras maneras de producir y demás, y entra ya también en temas pues un poquito económicos y demás. Y mira, también estoy leyendo aquí un poco en
o sea, ¿cómo se dice? En el índice y demás, pues eso, también habla del tema de la muerte de los animales, de cómo vivir con los animales, cómo conviven los animales, la ganadería con otro tipo de producciones. Y el segundo libro, también tenemos algunas compañeras que escriben, y esto lo ha sacado ella, una de ellas hace poquito, se llama María Turiño. No es ganadera, ella es del grupo nuestro de apoyo. Tenemos un grupo de apoyo que nos ayuda pues en lo que es la parte más de documentación, más administrativa, por decirlo de alguna manera, y todo esto. Y ella, María Turiño, pues es una persona con mucha sensibilidad y ha escrito un libro que se llama Si fuera un árbol, una brizna o un escarabajo. Son pequeños cuentos desde lo que es su sensibilidad como persona que vive además en el mundo rural, en un pequeño pueblo de Zamora. Ella apostó por irse al pueblo a vivir y observando, ella ha observado mucho lo que es la naturaleza que la rodea y demás, y ha decidido escribir eso, pues pequeños cuentos de cosas que le han inspirado a ella. Y la verdad es que este sí me lo estoy leyendo y me está gustando mucho el punto de vista de ella y los pequeños cuentos. Muchas gracias, Monte. Termino con Tatiana. Pues yo también voy a recomendar dos. Voy a recomendar el de Enganchados a la carne de Marta Zarasca, que es un libro que es apto tanto para carnívoros empedernidos como para veganos, porque hace muy bien desde la perspectiva de la ciencia su labor de divulgación y explica esa obsesión que hay con la carne, que tiene que ver no solamente con la alimentación y con la nutrición, sino con muchas cosas sociales, culturales, y es súper interesante también ver porque uno de los argumentos que se esgrimen, ¿no?, es que siempre se ha comido carne, que nuestro desarrollo del cerebro y que somos lo que somos gracias a la carne. Pues bueno, desde una perspectiva científica es muy interesante. Y mi favorito, que es Manifiesto Animalista, de Corinne Belluchon, que ella es licenciada en filosofía como yo, ella es doctora, es profesora en Francia, y es un ensayo, bueno, no es un ensayo, es súper breve, es un libro muy cortito, pero desde una perspectiva puramente ética, que plantea una ética de la vulnerabilidad que preciosa, de tener en cuenta pues los animales como seres sintientes, muy fácil de leer, porque la filosofía ya sabemos que a veces es muy complicada, muy fácil de leer, y yo creo que cualquier persona podría conectar con él y entender pues las posiciones antiespecistas que a veces dan un poco de rechazo de una forma mucho más clara. Pues muchísimas gracias, Tatiana, Monte, María José, por venir a este Pillando Capazo de Radio Monotes. Esperamos que lo hayáis pasado bien, que hayáis estado a gusto. Sí, por supuesto, muy cómodas. Muchas gracias Gracias por invitarnos. Sí, yo igualmente, me ha gustado mucho pues eso, escucharos y poder hablar con ustedes y demás. Ha estado muy bien. Y aprender unos de otros. Muchas gracias a todos. Sí. Muy bien. Y recuerden que nos pueden escuchar en iVoox, Spotify y YouTube, y que ahora se pueden hacer monotes en Patreon, donde, aparte de darnos unas monedicas para sostener esto, podrán acceder a contenido en exclusiva, adelantos de programas, merchandising exclusivo, fiestas monoteras y muchísimas cositas más. Con esto nos despedimos hoy desde Radio Monotes, el podcast de política turolense que nadie se atrevía a hacer. Nos vemos la semana que viene. A plantar fuerte. Y que se quema, no puedo cambiar las cosas y esa es mi condena. Sin cadenas a la vista, con el corazón de arena, solo es un montón de polvo que el viento siempre se lleva. No sé cuál es mi sitio, mi casa parece ajena. No hagas caso, me repito, esta mierda es pasajera. Miro las fotos, recuerdo distorsionada cuando era niña y caminaba de las faldas de la mama. Qué tiempo tan feliz, qué tiempo tan feliz. Quien pudiera volver allí, volver allí, volver allí, volver allí. Ah.